Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Bueno, bienvenidos, 11 de la mañana, un poco pasadita a las 11 de la mañana en Chile. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa número 42 en Región Emprendedora, el que, como saben, diseñamos con el propósito de generar ese espacio de conversación y aprendizaje que nos permita traer las conversaciones del mundo a nuestra región y de la que esperamos que los emprendedores, comerciantes, microempresarios, pyme, cada uno de ustedes puedan aprender y enriquecerse. Hoy viernes tenemos un gran programa, así que los invito a que compartan esta transmisión en las redes sociales. En el primer bloque nos trasladamos hasta Perú para conversar con Marlene Molero sobre acoso sexual laboral, un gran tema. Y en el segundo bloque regresamos a Chile, conversamos con el economista Alejandro Maureira, el panelista sobre tendencias económicas en Arica, así que comparta esta transmisión en sus redes sociales, siéntase cómodo, cómoda, que ya arrancamos. Y como bien lo decía hace segundos atrás, comenzamos presentando a nuestra primera invitada, nos trasladamos hasta Perú. Marlene Molero, bienvenida a Chile, bienvenida a Arica y también bienvenida a Región Emprendedora. ¿Qué tal, Alexandra? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti también por aceptar compartir estos minutos con nosotros. Voy a hacer una breve introducción de tu persona. Marlene es CEO y fundadora de Gender Lab, es abogada y máster en género, políticas públicas y desigualdad por la London School of Economics. Es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Universidad del Pacífico. Marlene, ¿cuál es la realidad del acoso sexual en el trabajo? Bueno, lo que hemos encontrado es que este es un problema, digamos, que pasa mucho, es bastante frecuente, pero hablamos muy poco de él y conocemos también muy poco, ¿no? Hemos hecho una medición en Bolivia, en Colombia y en Perú, donde le hemos preguntado a casi 50.000 personas, digamos, para ponerlo en proporción. Esto es básicamente como un estadio nacional de cualquiera de nuestros países lleno, para ponerlo en esta dimensión. Y lo que hemos encontrado es que en promedio, digamos, 3 de cada 10 hombres y 4 de cada 10 mujeres ha pasado por alguna situación típica de acoso sexual laboral en los últimos 2 años, ¿no? Lo hemos circunscrito ahí porque quisimos también poder ver qué es lo que esta medición se hizo a lo largo de este año 2021, entonces también quisimos ver qué es lo que había pasado pre-pandemia, ¿no? Que las características han cambiado bastantes de cosas de nuestras vidas, entonces por eso hicimos una medición de 2 años, ¿no? Entonces ahora imagínate si la pregunta fuese a lo largo de toda tu vida profesional, que es algo que vamos a incorporar en la medición del año 2022, pero lo que sabemos hoy es que 3 de cada 10 hombres, 4 de cada 10 mujeres ha pasado por alguna de estas situaciones en su vida, vienen principalmente por parte de los pares, es decir, de los compañeros o compañeras de trabajo, y muy seguidamente, digamos, por parte de quienes ocupan posiciones jerárquicas superiores, ya sea inmediato, digamos el jefe o la jefa inmediata, o de pronto alguien, jefe o jefa, pero de otra área, ¿no? Un liderazgo más de corte indirecto. Así es. Claro, esos números son altísimos, ¿no? Yo me imagino que la gente se pregunta, claro, yo lo veo en la sociedad, pero no necesariamente lo veo dentro de mi organización, porque cuando dicen no lo veo dentro de mi organización, lo que están queriendo decir es, no conozco de casos que se hayan denunciado. Claro. ¿No? Esa es la forma en que en las organizaciones de cualquier tamaño vemos los problemas, ¿no? Y claro, lo que pasa también es que la denuncia es literalmente la última opción de las personas que pasan por alguna situación de acoso sexual laboral. Lo que más hacen es guardar silencio o intentar evitar a la persona que está haciendo esto, ¿no? Claro, y qué interesante el dato que dices, porque 3 de cada 10 hombres y 4 de cada 10 mujeres, o sea que también se manifiesta o también se ve reflejado el acoso sexual también en el hombre. O sea, comienzan a aparecer
Las vivencias son, digamos, distintas, ciertamente, ¿no? Sin lugar Porque a las dudas. mujeres, a ver, hemos pasado por acoso sexual o pasamos por acosos sexuales de que somos chiquitas, en la calle, en el transporte público, en las escuelas, en los centros donde estudiamos. Entonces, eso hace que la vivencia que tengamos en los espacios de trabajo las relatemos o hagamos eco de sentimientos de miedo, de frustración, de vergüenza, ¿no? Y eso nos habla de una experiencia de vida donde esto lamentablemente ha sido una constante en mayor o menor intensidad. En el caso de los hombres, sus trayectorias, digamos, o sus ciclos de vida no han venido marcados de la misma manera, ¿no? Entonces ellos algunos sucesos los leen como cosas sin mayor relevancia, que no les significan como mayor alteración en el tema laboral, como un malentendido y donde no entran, digamos, más en un sentimiento o en una afectación, ¿no? Entonces sí sigue siendo, a pesar de los números, un tema claro con cara de mujer que afecta principalmente y de manera específica los vínculos laborales de las mujeres al punto, digamos, de generar una autoexpulsión del mundo del trabajo también, ¿no? Claro. Y en la pandemia el acoso aumentó. ¿Qué hace que se haya disparado o no este tema en pandemia? Una de las hipótesis, digamos, o cosas que pensaron mucho, sobre todo para quienes se fueron fuertemente al tema remoto, al tema virtual, es que ya, ok, se corta el contacto o digamos, el encontrarnos físicamente en un centro de trabajo y se va a ir el acoso. Pero lo que hizo fue mutar en realidad. Lo que encontramos es que el 40% de los casos o comenzaron durante la pandemia o, digamos, comenzaron antes, pero se mantuvieron. ¿Qué es lo que sí cambió? El teléfono, ¿no? O sea, empezó mucho más el tema por redes sociales, por WhatsApp. Acá en Perú, digamos, habla mucho ya de acoso cibernético. Me imagino que en Chile pasa lo mismo, ha tenido como un pico, digamos, eso sí ha escalado bastante. Pero el acoso no es que se haya detenido o haya desaparecido, sino que más bien ha encontrado sus formas de mutar y de continuar, ¿no? Eso es un poco lo que ha pasado dentro de la pandemia, sea con posiciones que están netamente en lo virtual, y claro, si estamos en posiciones que continuaron la presencialidad por el tipo de actividad de que se trate, o de pronto de tiempos más recientes, donde ya distintas actividades económicas, digamos, van como intentando volver a una normalidad. De todas maneras, lo que pasa es que se va por turnos a los centros de trabajo, ¿no es cierto? Ya no estamos todos juntos igual, Exacto. entonces son lugares que se vuelven más solitarios también, ¿no? Entonces eso también da pie. O, claro, no me puedo encontrar en mi centro de trabajo porque está prohibido, ¿no? Mi empleador no lo permite, entonces le pido a la persona ir a tomar un café. Entonces, claro, esas restricciones también empiezan a generar que pasemos a espacios menos controlados y donde también podemos tener, digamos, ese tipo de casos, ¿no? Sí. Reducir, eliminar o prevenir el acoso es un tema de leyes y cultural o solamente de uno o más de uno que otro. Yo creo que yo soy abogada, como ahí, como señalas, entonces va a ser bien difícil que te dé Ajá. una respuesta que vaya en contra de la norma en sí misma. Mira, en la muestra que hemos hecho, hemos ido a Perú, Colombia y Bolivia. De estos tres, Perú es el único que tiene marco normativo desde el año 2004. Marco normativo en el ámbito laboral específicamente hablando. Es decir, el empleador en Perú tiene la obligación de tener un reglamento, de tener un comité que investigue, de capacitar al personal, tiene obligaciones muy, muy concretas. Sin embargo, los resultados de Perú son muy similares a los de Colombia, que no tiene esta normativa. Entonces, ¿de ahí qué sale? ¿La ley sí es necesaria? Sí, porque en Perú los empleadores tienen una conciencia de que tienen que hacer, de que es su obligación, de que hay una falta laboral si no se hace y que prevenir es parte de sus obligaciones, prevenir el acoso sexual. En Colombia esta sensación no está. En Colombia, por ejemplo, que no tienen esta norma, piensan que es un tema de justicia penal, criminal, pero que no es un tema propiamente de relaciones laborales. Sin embargo, se mueve a un nivel cultural de manera distinta. Entonces, es una mezcla de ambos. Es necesario tener un marco normativo, hay derechos de por medio que proteger, hay canales que tienen que estar habilitados y que no deben depender de la voluntad del empleador. Sin embargo, cumplir la ley no es suficiente, ¿no? Hay que ir más allá, hay que pensar cómo hacer que el esfuerzo de prevención se adecue
y calce con la realidad de nuestra organización. Cumplir solo la ley no nos va a mover la aguja ni hacer la diferencia, pero tener la norma y cumplirla, esforzándonos en ir más allá y generar realmente un impacto, eso sí nos hace la diferencia. Así es. ¿Y el hostigamiento, el acoso sexual laboral afecta realmente la productividad? Sí, o sea, lo que hemos encontrado es que las personas, digamos, que pasan por esto, señalaron, el 28% de personas que pasan por una situación de acoso señalan que ven reducido su desempeño, ¿no? Que eso se traduce en temas de productividad. Y también hay un 17% que comienza a faltar o a la jornada completa o a ausentarse de determinados espacios como reuniones. ¿De dónde viene esto? En que la principal estrategia de las personas que pasan por una situación de acoso sexual laboral es evitar a la persona que está haciendo el acoso. Exacto. Entonces, ya claro, tú te imaginas, en una relación o en un ámbito donde tienes que tener coordinación y cooperación, de pronto tienes a una persona evitando a otra, y para evitarla, ¿qué hace? No va, no entra a las reuniones, pide que la cambien de área. Entonces, claro, tengo estas movidas que terminan afectando mi desempeño y la productividad finalmente, ¿no? Sí, y esto me imagino que también le afecta al bienestar de la persona o de las personas. Sí, la afectación, digamos, personal es bastante fuerte, ¿no? De arranque, digamos, 7 de cada 10 personas que pasan por alguna de estas situaciones siente estrés, y la mitad va a sentir ansiedad, ¿no? Son como las dos sensaciones como prioritarias asociadas a las vivencias de acoso sexual. Piensa que el acoso sexual, claro, un solo acto o hecho puede dar lugar a una situación, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos vamos a estar hablando de situaciones que se repiten, ¿no? Que son periódicas. Y en estos casos, claro, imagínate ir al centro de trabajo o desarrollar tu vida laboral, que es diaria, sabiendo que otra vez vas a ver a esta persona, que otra vez te puede decir algo, se puede acercar, puede, en fin, viene la siguiente invitación negada a salir, etcétera, ¿no? Entonces, estás yendo a estos lugares donde continuamente sabes que vas a pasar por una situación que no quieres pasar, y eso te va generando ansiedad, te va generando estrés. Si continúa, digamos, te puede generar dificultades para concentrarte, puede generar problemas para dormir, puede generar temas de alimentación también, ¿no? Ujú. ¿Y qué hace o por qué crees que este tema no se habla? Y es quizás algo visible, pero que no se discute dentro de las organizaciones. Es un tema, digamos, tabú, eh, y que, digamos, y muy de la mano con ser tabú, no necesariamente es visible. Eso es como ahí. Porque, a ver, las personas no lo denuncian, ¿no? Digamos, de cada 10 casos que yo tenga de acoso sexual sucediendo en mi organización, solamente una persona lo va a denunciar, ¿no? O en algunas organizaciones, digamos, ese porcentaje puede ser incluso bastante menor. Entonces, lo más probable es que por los canales oficiales o por recursos humanos, yo no me entere. Si soy una organización poco sensible al tema, voy a pensar que ya está. Eso significa, digamos, ese silencio significa que no tengo una situación de acoso, ¿no? Eso es muy, muy poco probable, ¿no? Más bien lo que probablemente tengo es una situación de silencio respecto del acoso. Y el otro tema que te digo, que porque es relativo, que no lo vemos, porque el acoso sí pasa mucho a nuestro costado. De pronto los eventos más graves, como pueden ser los de chantaje sexual, ¿no? Donde las condiciones laborales o el propio vínculo laboral pueden quedar en amenazas si es que no se accede a determinados requerimientos, invitaciones o acercamientos. Hay mucho que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Las bromas en doble sentido, los comentarios no bienvenidos ni solicitados sobre la apariencia física, incluso acercamientos o tocar a la persona determinadas partes del cuerpo. Todo eso sucede alrededor de muchas otras personas, ¿no? Hay casos icónicos que han pasado de hostigamiento sexual o de acoso en los últimos meses en Estados Unidos, con el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por ejemplo, y mucho de lo que decían las 11 denunciantes es, y todo el mundo lo veía, esto pasaba a nuestro alrededor. Entonces, como con muchas cosas que tienen la palabra sexual de por medio, es tabú, no queremos hablar de esto, no queremos reconocer que esto está pasando dentro de nuestras organizaciones, y claro, tenemos el consuelo de la no denuncia.
Entonces, nos hace pensar que efectivamente de pronto somos la organización que se salvó de un sistema donde esto sí sucede, ¿no? Pero hay que atrevernos a ver, a medir, y eso es lo que nos va a permitir tomar acción. Claro. ¿Y de dónde crees tú o de quiénes proviene el hostigamiento o el acoso sexual principalmente entre las empresas? Principalmente viene de los pares, o sea, de los compañeros o compañeras de trabajo, digamos, eso pasa en 4 de cada 10 casos, y en Ujú, 3 de cada 10, digamos, ahí nomás el siguiente número es de parte de quienes tienen un poder jerárquico superior, jefes inmediatos o jefas inmediatas, ujú. o, digamos, jefaturas de otras áreas, ¿no? Entonces, esos son como los dos principales agentes de los cuales provienen este tipo de actos. Para empresas que tienen atención al público o clientes, también hay un porcentaje que es menor, el 6%, pero que viene también de clientes, ¿no? Que hay que ponerle también un foco de atención, ¿no? Sí, porque eso puede ir creciendo a medida que se van generando quizás nuevas o otro tipo de posibilidades o dependiendo de la relación que se vaya generando, puede ser hasta usual que los clientes, y quizás ese número sea distinto y sea mayor, que el acoso también provenga desde los clientes. Sí, digamos, es común encontrar un porcentaje que viene de ahí cuando hay ese tipo de actividades. Ujú. Y claro, digamos, puede ser desde alguien que va a la tienda, por ejemplo, ¿no? Y que, digamos, vaya frecuentemente y haga preguntas más de corte personal, hasta casos que pueden escalar y esperan, digamos, a las chicas que terminen el turno, las comienzan a seguir, digamos, situaciones que se ponen como más riesgosas de cara a la integridad también, ¿no? Sí. ¿La mujer siente vergüenza o siente discriminación cuando se ve expuesta a una situación así? Hay mucha vergüenza, ¿no? En general, digamos, como te comentabas, esta es una situación que se vive de manera muy aislada y en mucho silencio, ¿no? Donde la principal estrategia para hacerle frente es evitar a la persona que lo hace y, en segundo orden, digamos, no comentarle absolutamente a nadie lo sucedido. ¿Y por qué se guarda ese silencio? Principalmente por factores asociados al miedo, ¿no? Más del Mm. 40% de mujeres que pasan por esto tienen miedo a ser vistas como personas problemáticas en el Ajá, trabajo. Y esto no es lo mismo a tener miedo a que te despidan por denunciar, ¿ah? Es distinto. Digamos que exacto. también es otra situación, digamos, pero no es tan alta. El miedo a ser visto una persona problemática es miedo al que dirán, y un que dirán que viene de tus propios pares, ¿no? A que te acusen de romper como la armonía, ¿no? Del grupo, del sistema, y viene asociado también a un sentimiento bien alto de vergüenza. Las personas en general Ujú. construimos imaginarios alrededor, o estereotipos, ¿no? Mitos alrededor del acoso sexual. Y uno de esos mitos que construimos es el de pensar que si la víctima lo hubiese denunciado al inicio o lo hubiese parado o hubiese hablado, eso no seguiría pasando. Y eso, digamos que es trasladar la responsabilidad. No solamente lo hacemos las terceras personas que vemos esa situación, sino que lo hace la propia persona que la está experimentando. Claro. Entonces siente responsabilidad de haber contestado el WhatsApp, siente responsabilidad de haberse reído, digamos, del comentario o haber dicho gracias en lugar de haberle dicho que le incomodaba. ¿No? Ujú. Se siente como responsable de lo que sucede, y eso le genera una sensación le suma una sensación de vergüenza también. A todo esto agrégale que en general las víctimas de acoso lo que señalan del momento es que es un periodo muy, muy confuso, ¿no? De mucha confusión, donde Claro. lo último que quieres hacer es pensar en conceptualmente cómo se llama lo que me está pasando. Exacto. Entonces no sabes qué es, no Mm. sabes qué es acoso sexual. Hay una tendencia también a minimizar lo que está pasando o a asociar el acoso solamente con lo más grave, como la punta esta del iceberg, ¿no? Con lo físico, que es cuando te tocan, o con el chantaje. Y todo lo que Ujú. está por debajo, todos los que son comentarios, acercamientos, bromas, invitaciones, etcétera, empiezan a entrar en un camino de lo que llamamos normal. De pronto Claro. nos parece mal, ¿no? De pronto ya decimos como, eso no está bien o no está bien para que pase en mi lugar de trabajo, pero no lo llamamos acoso. Entonces, ese no darle ese como upgrade, ¿no? Ujú. Al nombre le quita el Exacto. nivel de gravedad
al tema y hace pues que no se denuncie también. Claro, eso que tú dices me parece que es así, que es como en qué momento nos damos cuenta de lo que es, al margen de que podría ser obvio, pero en qué momento nos damos cuenta que aquello no es normal, no está bien y que yo tengo que ser drástico en mostrarlo, en hacerlo visible, en denunciarlo, de que aquello que estamos viviendo dentro de la empresa no es normal, por caer en esto de que es normal, es hombre. ¿Sí? Entonces, como es hombre, tenemos que aceptarlo. Claro, ese es otro de los mitos que existen, ¿no? Pero si se comporta un hombre que le gusta una mujer, ¿no? O sea, está enamorado, ¿qué esperas? Que se quede con un no a la primera respuesta, ¿no? Pues tiene que insistir, ¿no? Entonces, o esos son tipo de comentarios o bromas que se hacen, etcétera. Entonces, se empieza a reforzar una normalización de determinadas conductas. Nuevamente, nos puede parecer que están mal, ¿no? Pero no lo suficientemente mal como para que tomemos una acción y las detengamos, porque esa acción, por la vergüenza, por el miedo a ser vista como una persona problemática, termina siendo muy socialmente muy costosa, ¿no? Sí. Entonces, no pasa, no lo hago. Sí, ¿y qué medidas crees tú que debemos tomar en las empresas para prevenir el acoso sexual en el trabajo? ¿Qué deberíamos estar haciendo? A ver, algo que está comenzando la data, digamos, a mostrar un horizonte a futuro, es tener un sistema de prevención que esté adecuadamente implementado y que sea bien específico a la cultura de la organización, ¿no? Por ejemplo, un sistema de prevención significa tener un reglamento, ¿no? Una norma interna, pero no tener pues una cosa colgada ahí en intranet o un documento distribuido de esos totalmente normativos, ¿no? Que parece la ley, ¿no? Poco Eso leíbles. nadie lo lee. Eso nadie lo lee. Mm. Ni los abogados, nadie lo va a leer. Entonces, claro, eso hay que trasladarlo a un lenguaje que llegue a las personas, ¿no? Un lenguaje mucho más concreto, mucho más conciso, con ejemplos muy claros, acordes a la realidad del negocio, de lo que puede ser un caso de acoso sexual, de cómo se ve. Deben también tener un canal de denuncias, es decir, las personas deben poder saber a dónde recurrir si esto pasa. No, esto puede ser un correo electrónico, puede ser una línea telefónica, puede ser una persona de recursos humanos o en organizaciones más chicas una persona, digamos, que esté encargada de esto y que debería tener algún nivel de sensibilización especial. Y también deberíamos darnos el tiempo de capacitar a nuestro personal. Una de las cosas que ya sabemos que más funcionan es que cuando los líderes o las líderes ponen el acoso sexual como una prioridad de la organización y lo comunican al personal, ¿no? En el sentido de decir, esto no se va a tolerar acá y la persona que lo hace va a tener consecuencias. Si eso se dice de manera así de clara, las personas que están debajo de ese rol jerárquico comienzan también a interiorizar su relevancia, importancia y prioridad para la organización y empiezan a cambiar la conducta. Entonces, es bien importante armarnos un sistema de prevención, tener un liderazgo muy consciente y muy expreso en este tema y trasladarlo, digamos, capacitar a nuestro personal desde el primer día, ¿no? Por ejemplo, en las inducciones. Siempre, por más pequeña que sea la organización, algún nivel de inducción hay. Lo que se menciona ahí está entre las cosas, digamos, que son relevantes para la marcha del negocio, ¿no? Y esto debería estar ahí. Sí. Cuéntanos un poquitito sobre el proyecto ELSA. ¿En qué consiste este proyecto que estás liderando? ELSA es el acrónimo de Espacios Laborales Sin Acoso y es una iniciativa que tenemos GenderLab, que es la empresa que yo dirijo, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que nos dimos cuenta es que, a diferencia de lo que pasa con otras formas de violencia contra la mujer, del acoso sexual y en general del acoso sexual laboral, no teníamos idea de números. O sea, podíamos intuir, ¿no? Que era un problema relativamente serio en nuestra sociedad y además por la cantidad de horas que pasamos en el trabajo, pero no teníamos idea realmente de sus dimensiones, ni de sus causas subyacentes, ni de qué cosas pueden funcionar efectivamente para erradicarlo y hacerle frente. Entonces creamos esta herramienta, es una herramienta digital, que lo que hace son diagnósticos en las organizaciones de la situación de hostigamiento. Con ayuda de la tecnología, de algoritmos, se construyen planes de acción y luego hay un acompañamiento en la implementación. Y la herramienta tiene dos entradas, ¿no? De un lado le pregunta
a la organización qué está haciendo, si está capacitando, si tiene normativa, y puede que sí, puede que no, si no la tiene, digamos, también está bien. Y de otro, le pregunta a las personas dentro de la organización a través de un cuestionario que digamos, en menos de 10 minutos ya está listo y que es 100% anónimo, ¿no? Entonces, esto le permite a las personas contar algunas cosas que tal vez en otro contexto y bajo otras condiciones no podría ser. Y nos da información sobre cómo está el sistema de prevención, sobre qué tipo de comportamientos son los tolerados, sobre el nivel de prevalencia de acoso, sobre los temores y sobre la confianza que hay en la organización. Buenísimo. Y para finalizar, ¿qué desafíos se nos vienen para el próximo año? Este año ya hemos medido 100 organizaciones, más o menos un poquito más de 100 organizaciones en lo que va el primer año, que estamos bastante contentas con estos resultados. Las organizaciones van a tener una segunda medición y esto nos va a permitir empezar a aprender qué es lo que funciona en nuestra región, o sea, no en Estados Unidos, no en Europa, sino en nuestra región, Exacto. para efectivamente, que es distinto, ¿no? Nuestra cultura es diferente, entonces no necesariamente las soluciones importadas son las que van a hacernos la diferencia acá también. Entonces vamos a aprender de nuestra propia realidad y el gran reto que tiene ELSA por delante, digamos, es seguir consolidándose en los 3 países que son Bolivia, Colombia y Perú, y entrar, digamos, a nuevos contextos, ¿no? La herramienta desde su inicio fue creada adaptándose a la legislación donde existía de todos los países de la región, ¿no? Incluido Chile, que sí tienen normativas sobre este tema. Entonces, literalmente puede ser usada también en Chile, puede ser usada en Ecuador o en México, ¿no? En otros países de la región. Y es un camino de ir consolidándola como la herramienta estándar de medición de acoso sexual laboral en América Latina. Buenísimo, qué gran tema y tanto que todavía nos queda por trabajar, no solamente desde el mundo empresarial privado, sino que también de parte del Estado. Marlene, agradecerte por el tiempo, por compartir con nosotros en este espacio en Región Emprendedora y espero que podamos vernos pronto nuevamente. Así es, muchísimas gracias, Alexandro. No, gracias a ti. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el segundo bloque.